Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estés, desde tu casa, desde el lugar de trabajo o desde tu viaje empresarial. Bienvenidos al canal de transformación ágil, digital y cultural. Hoy tenemos un invitado que me enamoré de su charla cuando estuvimos en Ágiles, Colombia, en Bucaramanga. Y él ha estado dispuesto a compartirnos un poco más amplio, ya que en 15 minutos no alcanzaba a entregar todo allí. Gracias, Luis Miguel, bienvenido. Vale, no, muchísimas gracias, Rose. Es para mí un gusto y un placer compartir con ustedes en este espacio. Un saludo para todos los que están aquí en este espacio de alquimia, de transformación ágil, digital y cultural. Y pues nada, muy contento de estar acá y sobre hablar de un tema que me parece súper relevante y más en nuestro contexto de agilidad, que es, oiga, ¿realmente podemos diseñar el futuro? Entonces nada, pues muy contento de estar aquí con ustedes. Luis Miguel, pero antes de comenzar, yo sí te quiero hacer una pregunta personal, si la aceptas. Claro que sí, dale. Bueno, nos vienes a hablar de diseñar el futuro empresarial, pero quisiera ir un poco más al ser, a tu ser. Si te hicieras una carta de Luis Miguel en el yo futuro del 2030, ¿qué diría esa carta? Vale, esa pregunta me parece súper interesante porque pues uno no muchas veces piensa en ese futuro. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la ciudad en la que yo vivo en el 2030? Sin duda, yo creo que lo que va a ocurrir en ese 2030 o en el 2050 es que vamos a estar muy influenciados por todo este tema de inteligencia artificial. Entonces, yo lo que le diría a Luis Miguel de esa época es que más allá de la tecnología, más allá de lo que pueda pasar, lo importante es seguir cultivando esa esencia humana. Y una esencia humana está en conversar, en tener relaciones profundas con las personas, que pues lo tecnológico pues va a estar ahí, pero es principalmente eso, cómo podemos diseñar ese futuro en donde para mí lo esencial está en cultivar y tener muy fuerte ese racionamiento humano, ese pensamiento humano y ese sentir humano, el realmente verse como un ser humano. ¿Me recuerdas en tu respuesta al líder biónico, que un liderazgo biónico integra la tecnología y la humanidad? Entonces me alegra mucho saber que coincidimos en ello, Luis Miguel. Y cuéntanos un poquito más por qué has llegado a buscar este tema, por qué quieres compartir sobre diseños de futuros. Vale, pues me parece que es súper interesante empezar a abordar este tema del diseño de futuros, entendiendo principalmente que en el contexto en el que nos encontramos, todas las cosas se mueven muy rápido. Muchas empresas y organizaciones van a verse amenazadas por un futuro que ya llegó. Entonces considero que lo que ocurre a nivel empresarial y incluso a nivel de nuestra expertise, que es el tema de agilidad, necesita un nuevo ingrediente y es pensar en el diseño de futuros, entendiendo que el futuro se puede realmente diseñar. Y lo vamos a ver con un ejemplo en la charla sobre cómo a través de elementos que debemos agregar a nuestro saber en temas de agilidad, cómo podemos realmente diseñar el futuro, porque si no diseñamos el futuro y simplemente esperamos el futuro a que nos llegue, pues simplemente no nos va a pasar nada y nos vamos a perder y vamos a dejar de ser trascendentes en lo que realmente nos importa. Luis Miguel, para quienes están viendo esta edición, es importante que homologuemos qué es agilidad. ¿Qué es agilidad para ti? Pues digamos que me parece que el concepto de agilidad va mucho en tema de la inspección y adaptación. ¿Qué tanto las empresas son ágiles o tienen esa capacidad de adaptarse al contexto y responder a ese contexto pues para que genere un beneficio a la organización? En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo que la agilidad significa cambio y cómo yo me adapto o cómo la organización se adapta a ese cambio. Con esa explicación que nos acabas de dar, para quienes nos están escuchando de forma sincrónica, para diseñar el futuro, entonces necesitamos agilidad, flexibilidad y cómo transformarnos para ese cambio. Muy bien, entonces, ¿quieres contar algo más de ti, tu profesión, cómo te relacionas en tu rol en este momento en tu organización? ¿Vale? Pues nada, simplemente aquí colocándolo con esta imagen sobre mí, más allá de cualquier cosa, lo que siempre me gusta comentar es que soy un curioso intelectual, me encanta estar en constante aprendizaje
y tenemos la fortuna y la dicha de vivir en un mundo en el cual pues el aprendizaje siempre está. O sea, siempre hay nuevas cosas por aprender, siempre hay nuevas cosas por aportar. Y algo que también me encanta mucho y que pues es una razón fundamental de estar acá es que me encanta compartir conocimiento. Me encanta el poder compartir con otros, pues, lo que uno medio pueda llegar a conocer, compartirlo y que eso realmente aporte y genere un nuevo conocimiento. Aparte como de esto, en las otras cosas, pues nada, yo trabajo en Clear, ahí actualmente estoy desarrollando un proyecto en la Universidad de los Andes, apoyando todo ese tema de transformación organizacional y ágil, cambiando las formas de trabajo. En este mundo de la agilidad más o menos llevo como por alrededor de 14 años haciendo todo el camino de Scrum Master, desarrollador, Agile Coach. Trabajé por mucho tiempo en Telefónica, en alrededor más o menos de 6 años, viendo cómo se ve ese tema de agilidad organizacional a escala en una empresa de telecomunicaciones como lo es Telefónica, en donde pues nada, el conocimiento y siempre estos elementos estuvieron muy presentes. Y pues nada, aparte de eso, soy casado, vivo con mi esposa y con un perrito, y muy feliz y muy contento de, pues nada, de estar acá y de compartir con ustedes. Qué bueno conocerte, Luis Miguel. Entonces ahora eh, puedes proceder a compartirnos este diseño de Ale, futuros que nos traes y yo al final te hago otra pregunta. Ale, Adelante. buenísimo. Vale, pues nada, pues vuelvo, retorno un poquito aquí a esta pregunta inicial sobre si podemos diseñar el futuro y sobre esta pregunta que también me parece súper interesante, si alguna vez hemos pensado que el futuro de nuestra empresa o de la agilidad o como me lo preguntaba Rosa al comienzo, de nosotros mismos se puede diseñar. Y la respuesta corta es que sí, efectivamente el futuro se puede diseñar. Y lo que vamos a ver un poco en esta charla va a ser cómo podríamos abordar un pensamiento de diseño de futuros a nuestro contexto, a nuestra empresa. Incluso esto puede aplicar para nosotros mismos. Entonces, me gusta empezar con esta frase de Javier Morodo que dice, no le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo a que el pasado deje de existir. Y ese elemento me recuerda mucho ejemplos clásicos como por ejemplo fue Kodak. Kodak lo que tuvo al final no fue que, no le tuvo fue miedo a ese futuro, le tuvo fue miedo a que las cámaras fotográficas que ellos tenían dejaran de existir, o lo que le pasó a Blockbuster, o lo que le pasó a los taxis. A la final, en todo eso, lo que hay detrás es que no es que le tengamos miedo al futuro, sino que el pasado en el cual hemos sido exitosos deje de existir. Y ese es un primer elemento sobre cómo, oiga, el pasado sí, en ese fuimos exitosos, pero ese pasado posiblemente deje de existir y debemos tomar acción para poder responder a ese futuro. Entonces, me gusta empezar esto como sobre cómo vemos el tiempo en las organizaciones. Y la forma en cómo se ve el tiempo en las organizaciones se traduce en la forma como hablamos. Y es muy común escuchar estas frases, para antier es tarde. O nosotros también hablamos mucho sobre deadline. O hablamos también en nuestro tema de agilidad, hablamos mucho sobre sprints, iteraciones cortas. Y alguien muy importante en estos temas de agilidad pronunció esta frase, hacer el doble en la mitad del tiempo. Esa es la forma en cómo vemos nosotros el tiempo en las organizaciones, pero a mí me gusta entender el tiempo de la siguiente manera. Todos sabemos que hay un pasado y en ese pasado un momento en el cual nacimos. Y en ese camino y en ese corrido estamos en este presente. Pero para llegar a este presente, evidentemente existe un camino y dentro de ese camino hubieron muchos what if. Muchos, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estudiado ingeniería, si no hubiera estudiado literatura? Muy seguramente hubiera recorrido otro camino. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera casado con mi esposa, sino con otra persona? Eso hubiera sido otro camino. Pero al final, todo este pasado nos tiene aquí en el presente. Y lo mismo va a ocurrir en el futuro. El futuro también está lleno de múltiples elementos de what if. Pero es en ese futuro en donde nosotros debemos tener esa conciencia del diseño. Yo puedo no hacer nada y al final cuando uno se pone a pensar, el futuro no existe. El futuro simplemente va llegando en forma de presente y yo puedo no hacer nada y esa nada me va a llevar sobre un camino. Pero ¿qué pasaría si yo debiera tomar alguna acción y diseñar el futuro en el cual yo quiero estar? ¿Cuál es ese futuro en el cual yo quiero estar? Y eso aplica mucho a las organizaciones. Las organizaciones también tienen este mismo recorrido. Y lo vamos a ver con este ejemplo. Todas las organizaciones tienen un pasado y ese pasado los ha llevado a este presente.
Y ese pasado ha sido una construcción de aprendizajes. A la final, todas las empresas aprenden y están en el aquí y en el ahora. Y evidentemente hay un futuro. Ese futuro también tiene múltiples posibilidades, múltiples caminos sobre los cuales las organizaciones pueden avanzar. Pero hay un elemento que me parece súper importante entender y es que las organizaciones a la final no es una caja negra, las organizaciones son personas, las organizaciones son seres humanos y a la final un dato que me pareció súper interesante es que nosotros como seres humanos en un día tomamos 35.000 decisiones. Decisiones de todo tipo, decisiones si me pongo este buzo blanco o si me pongo un buzo negro, si cojo por la derecha o si cojo por la izquierda, si ejecuto ese presupuesto o no lo ejecuto, si lanzo esa nueva funcionalidad o no la lanzo, si le pongo una traba a la persona que está pidiéndome algún presupuesto, me está pidiendo que coloque alguna funcionalidad en producción, si ejecuto un código correcto o incorrecto. A la final son decisiones. Y nosotros tomamos 35.000 decisiones. Y el dato que me pareció súper revelador es que el 99,74 de esas decisiones son automáticas. Las hacemos de forma automática. ¿Y esto cómo se ve reflejado en las organizaciones? Pues Mauro Stroni, otro referente de agilidad, tiene esta caricatura sobre zombificación laboral, sobre cómo las personas van recorriendo ese camino hasta que se convierten en el trabajador promedio que lo único que quiere son vacaciones y que básicamente no piensa y empieza a realizar las cosas de forma automática. Y aquí hay un dato también que me pareció súper interesante. Y es que el MIT en el 2024 empezó a investigar y a entender, oiga, ¿qué pasa cuando las personas dicen, es que siempre lo hemos hecho así? Que eso es una frase muy común en las organizaciones y sobre todo cuando nosotros abordamos un temas de transformación o temas de cambiar las formas de trabajo. Es muy común que las personas nos digan, oiga, es que siempre lo he hecho así, esto siempre me ha servido. Entonces, el MIT realizó un estudio y empezó a estudiar el cerebro de esas personas y se dio cuenta que el 78% de las zonas de pensamiento crítico, o sea, de lo que significa pensar críticamente, se apaga. Es decir, que nosotros estamos convertidos en esto, en un zombie. Entonces, si nosotros vemos que el futuro está lleno de incertidumbre y una de las preguntas que nosotros traemos es cómo la agilidad puede ayudar a esa incertidumbre, hay que tener muy claro que nosotros nos movemos es con personas y esas personas están en un modo de zombificación, en un modo en el cual su pensamiento crítico se apaga. Entonces, en ese futuro, en el diseño de futuros que está lleno de incertidumbre y que queremos que la agilidad nos ayude a reducir esa incertidumbre, debemos entender más o menos en dónde se desenvuelve la agilidad. Y como ya lo vimos, pues sí, la agilidad, nosotros nos desenvolvemos dentro de un pasado, un presente, que lo hacemos a través de retrospectivas, hablamos mucho del QBR, de review, etcétera, pero al final eso solamente nos muestra que nosotros exploramos el futuro en un pedacito, o sea, no tenemos una perspectiva muy grande sobre el futuro. Y si a eso le añadimos que trabajamos con personas que toman decisiones en automático, pues digamos que ese diseño de futuro requiere de parte de nosotros del tema de agilidad fortalecerse, porque debemos cambiar ese mindset y esa forma de pensar. Nosotros dentro de la agilidad tenemos un valor que habla mucho sobre el cambio, ¿no? Y es respuesta al cambio sobre seguir un plan. Y eso está bien, eso está perfecto, pero realmente, ¿qué pasa cuando el factor de cambio nos supera? ¿Y cuál es ese factor de cambio que nos está superando hoy? Hoy estamos viviendo una de las disrupciones más grandes en tecnología, incluso en la sociedad. Incluso escuchaba que las personas que están haciendo hoy en el 2025, pues cuando sean conscientes, va a ser un mundo totalmente diferente. Ya, por ejemplo, el tema de tener inteligencia artificial va a ser como, no sé, como tener pantalones. O sea, va a ser algo muy cotidiano. Entonces, la pregunta es para nosotros, sí, está perfecto la respuesta al cambio sobre seguir un plan, pero ¿qué pasa cuando el cambio es muy grande y ese factor de cambio nos supera? Es ahí en donde lo que, pues de alguna manera me inquieta y me mueve mucho es que nosotros debemos añadir nuevas herramientas a lo que estamos haciendo. Y esas nuevas herramientas están enfocadas en el diseño de futuro. Entonces, esto me lleva a esta frase de Bruce Lee. Pues bueno, no es una frase de Bruce Lee, sino que resume parte de lo que era su filosofía. Y él decía, si te vuelves maestro en el taekwondo, aprenderás todas las técnicas del taekwondo,
pero también aprenderás todas las limitaciones del taekwondo. Y entre más lo estudias, más dentro de esa cajita te quedas. Entonces, si nosotros reemplazamos esa frase por taekwondo por la agilidad o por lo que hacemos, pues evidentemente se evidencia lo que nos puede estar pasando. Nosotros entendemos mucho sobre agilidad, hemos aprendido todas las técnicas, nos las conocemos de memoria, también aprendemos todas las limitaciones, pero entre más nos quedemos en ese estudio de lo que significa la agilidad y la profundización en torno a eso, pues más adentro de esas cajitas nos vamos a quedar y no vamos a tener la capacidad de responder a ese cambio, a ese factor de cambio tan grande que estamos viendo. Entonces, esta frase me parece muy interesante. Esta es de Alvin Toffler. Él dice, el cambio es un proceso mediante el cual el futuro invade nuestras vidas. Y me voy con mucho con esta frase, proceso. O sea, el futuro no es una cosa que llegue de la noche de la noche a la mañana. Hay un proceso y eso invade, realmente invade. Y cuando uno ve los casos de esos clásicos de Kodak, de Blockbuster, al final pasó esto. Fue un proceso que los invadió. En un momento, pues no desaparecieron al momento, sino fue un proceso que los fue apagando y que no supieron responder a ese futuro. Entonces, valdría la pena preguntarnos, ¿qué cambio están invadiendo las organizaciones? ¿Cuáles son esos cambios que hoy están llegando a las organizaciones, que realmente los están invadiendo? Y sin duda alguna y sin temor a equivocarme, en todos los sectores y en todas las organizaciones hay una conversación común que es el tema de inteligencia artificial. Esa es una conversación que está todos los días, a toda hora, en todo momento. Y ese es el cambio que yo considero que está invadiendo y que al final está llegando como una especie de proceso. Entonces, muy seguramente muchos nos hicimos esta caricatura, ¿no? Que cuando la abrieron fue la posibilidad de hacernos una caricatura, tomarnos una foto y hacer una caricatura con el estilo de los estudios Ghibli. Y todo lo hicimos. Pero para mí, en mi concepto, utilizar la inteligencia artificial solamente para eso es no hacer nada. Es simplemente como que esperar a que el futuro llegue y que otros decidan qué es lo que yo necesito o cuál va a ser la tecnología que yo voy a usar. ¿Y cómo se ve esto en las organizaciones? Pues nada, eso es como seguir el hype y entender que solamente usar inteligencia artificial para reducir costos es para mí lo mismo que hacerse solamente utilizar inteligencia artificial para hacerse una caricatura. La inteligencia artificial no puede ser solamente pensada para reducir costos o para buscar eficiencias o cómo hago yo para, oiga, cómo me quito cómo reduzco la operatividad de una secretaria o la operatividad de los elementos repetitivos. Sí, está bien utilizar la inteligencia artificial para esto, pero para mí eso simplemente es como no hacer nada y esperar a que otros decidan. ¿Qué pasará cuando, por ejemplo, las grandes empresas de tecnología decidan elevar mucho los costos del uso de la inteligencia artificial? O decían cambiar los modelos, o decían cambiar muchas cosas. Y si nosotros, en nuestro mindset, simplemente está en seguir el hype y solamente utilizar la inteligencia artificial para reducir costos, pues nos vamos a ver muy reducidos. ¿Qué debo hacer? Pues obviamente prepararme y aportar ese futuro que quiero vivir. ¿Y cómo se ve reflejado en esto en las organizaciones? Pues entender que no solamente son costos, entender que esto debe potencializar la innovación, debe potencializar mi pensamiento, debe potencializar lo que yo pueda aportar a mi organización. Entonces, valdría la pena esta pregunta. ¿Cómo pasar de ser consumidores de inteligencia artificial a ser creadores de inteligencia artificial? Y no estoy hablando solamente de inventarnos la rueda, competir frente a los grandes jugadores de esto, sino, oiga, estamos frente a una tecnología que realmente nos permite ser creadores de cosas nuevas. Y algo que le añadiría a esto es cómo ser creadores de algo de impacto, de algo que impacte y que realmente el mundo lo necesite. Entonces, esta es una visión sobre cómo ese futuro que nos está invadiendo y cómo debemos reaccionar frente a esto. Hay una frase también que me parece súper interesante y este es de un filósofo, Cioran, que dice que esperar es desmentir el futuro. Y efectivamente es eso, si yo me quedo solamente esperando y solamente consumiendo inteligencia artificial, ahí lo que estoy haciendo es desmentir ese futuro. Lo que estoy haciendo simplemente es quedarme quieto y esperar que otros deciden. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que realmente deberíamos nosotros hacer y qué nuevas herramientas nosotros deberíamos agregar? Y es aquí en donde voy un poquito como a explicar y a compartir en torno a qué elementos deberíamos agregar a nuestra expertise de agilidad. Entonces, lo primero es, hay que abrazar la plausibilidad del largo plazo
combinándolo con la entrega de corto plazo. ¿Esto qué significa? La plausibilidad básicamente es la creencia de que ese futuro que me estoy imaginando, que estoy viendo tendencias y que estoy viendo señales de ese futuro, se va a hacer realidad. Entonces, es un poquito pensar en el sentido de que, oiga, mi usuario que hoy tiene 10 años, en 10 años más va a tener 20 y él va a vivir en un contexto en donde la inteligencia artificial va a hacer todo. ¿Cómo yo, a través de las entregas que estoy haciendo hoy, o sea, a través de lo que nosotros hacemos en los temas de agilidad y las entregas de corto plazo, cómo hago para transitar y realmente impactar a ese usuario del futuro? Entonces, nosotros somos muy buenos hablando en iteraciones cortas y de resultados rápidos. Somos muy buenos reaccionando a las necesidades emergentes y hablamos mucho del usuario, pero el usuario actual, y creamos productos para el usuario de hoy. Y eso está bien, no estoy diciendo que esté mal. Lo que deberíamos sumarle y agregar es, ¿qué pasaría si nosotros en ese tema de iteraciones cortas empezáramos a incorporar deliberadamente horizontes de tiempo más amplios? Por ejemplo, oiga, ¿cómo me imagino o qué camino debo transitar para que mi producto en el 2035 o en el 2065 siga siendo vigente? ¿Cómo hago para incluir a los ciudadanos del mañana en este tema de los usuarios actuales? ¿Cómo los hago para entender? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un ejercicio con niños de 10 o 9 años y le presentáramos lo que nos imaginamos de nuestro producto en 2035? ¿Qué insight obtendríamos de esos niños? Porque la esencia de esos niños que están hoy, que tienen 10 años, va a ser la misma esencia de las personas que van a tener 20 años y que van a consumir nuestro producto en el futuro. Esa es una. La siguiente, hay que cultivar un pensamiento sistémico e interconectado. Y nosotros somos muy buenos optimizando nuestro dominio. Nosotros hablamos de pensamiento sistémico en nuestra organización, ¿no? Y buscamos tener presente a todas las áreas de la organización. Pero a eso hay que adicionar algo más. Hay que entender que la organización no es solamente aislada. Y puede que nosotros pensemos en toda la organización, pero debemos empezar a incluir en ese pensamiento sistémico elementos sociales, políticos, económicos, etcétera. Y de alguna manera comprenderlos activamente. Oiga, ese pensamiento sistémico y holístico, ¿qué tanto tiene sobre la situación económica del país? ¿Qué tanto tiene sobre el contexto político o la parte económica o algo que está muy presente que a veces no lo tenemos tan conectado? Este producto que yo siento o esta organización que la vemos de forma holística, ¿qué tanto se relaciona con el pensamiento sostenible, con el medio ambiente? Entonces hay que empezar a cultivar un pensamiento sistémico interconectado mucho más amplio y empezar a mapear esas interconexiones que son complejas, que realmente eso es cierto. Una organización puede ser, nosotros podemos verla muy de forma holística, pero si estamos en un contexto social complejo y en un contexto económico complejo, eso también la afecta y afecta también de ahí para abajo. Otra, desafiar proactivamente las suposiciones y los sesgos arraigados. ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos mucho de la inspección y adaptación y hablamos mucho sobre el fail fast y eso está bien, pero eso deberíamos empezarle a incluir y adicionar que efectivamente la inspección y adaptación está bien, pero tenemos que empezar a agregar elementos más contextuales, ciencia del comportamiento, entender y ver que detrás de los comportamientos de los usuarios hay una ciencia y entenderla y aplicarla. Y algo que también es súper importante es aprender profundamente. Nosotros hablamos mucho de inspección y adaptación y acá tenemos feedback, pero me parece que a veces nos quedamos cortos en el aprendizaje, porque a veces vuelven y pasan los mismos errores. Entonces debemos incluir una mentalidad que nos ayude a entender profundamente y anticipar con visión el futuro a través de la exploración. Nosotros tenemos la habilidad de esto, de la inspección y de la adaptación. Debemos empezar a esto a incluir una visión de futuro. Cómo a través de la acción yo puedo transitar hacia un escenario que obviamente después de un estudio de futuros, de entender, es el que yo quiero llevar a mi organización. Entonces debemos anticipar con visión de futuro a través de la exploración. Y un elemento que me parece súper importante y es el fomentar un liderazgo audaz que cambie la cultura. Entonces, esto se relaciona mucho con este espacio de transformación ágil y cultural. Y evidentemente el diseño de futuros tiene que tener un liderazgo muy fuerte y que tiene que tener una base en la cultura. Y yo les voy a mostrar un ejemplo sobre cómo a través del arte, de la creatividad y de algo que es muy importante del storytelling y de lo que nos contamos,
cómo podemos diseñar un futuro. Y esto se va a ver también reflejado en las organizaciones. Muy seguramente todos conocemos esta maravillosa serie. Esta maravillosa serie se llama Star Trek. Esta serie es una serie muy guau y tiene unos mensajes muy contundentes, sociales, políticos, pero también nos habla mucho sobre el futuro. Si ustedes se dan cuenta, esta serie es de finales de los 60, principios de los 70. En ese momento, el contexto del mundo estaba en la Guerra Fría. Estamos hablando de la Guerra Fría. Y esta serie se monta sobre ese escenario. Si ustedes se dan cuenta, esta persona es el típico norteamericano y es el capitán, ¿sí? Y si se dan cuenta, estas personas de acá, este es alguien que tiene rasgos de un ruso y este tiene rangos de un asiático. Y esta persona que es el capitán, que es el que manda, está dirigiendo una nave interestelar y estas personas de acá son como los minions del capitán. Entonces ahí ellos están ya mandando un mensaje. Yo soy Estados Unidos, ustedes rusos y ustedes japoneses están bajo mi dominio. Y ese es tan solo un mensaje, pero quiero ver otro ejemplo que parece mucho más interesante. Si se dan cuenta, aquí está representada la humanidad. Ahí, como les dije, hay rasgos, ahí están los asiáticos, están los nórdicos, aquí hay alguien que tiene incluso rasgos latinos, europeos, hay alguien de raza negra. Si ustedes se dan cuenta, aquí está representada la humanidad. ¿Y qué está haciendo este grupo de personas? Conquistando el espacio. Eso es lo que está haciendo este grupo de personas están conquistando el espacio. Y esto es un mensaje y esto va en torno a la narrativa y a lo que nos contamos, es decir, que los seres humanos somos capaces de conquistar el espacio. ¿Y esto cómo se ve reflejado en nuestra realidad? Si ustedes miran acá, esta es la estación, una estación espacial. Y la persona que está ahí está haciendo el mensaje Vulcano, es el mensaje de la serie. Está con la camiseta de la serie y está en la estación espacial, está conquistando el espacio. Esto viene, y eso es un punto que yo les digo, que en torno a la cultura y al liderazgo y de la narrativa, sobre cómo a través de esos elementos nosotros podemos diseñar el futuro. Les doy otro ejemplo que me parece muy chévere. Esta persona era la actriz negra, ella se llama Nichelle Nichols. Y ese es obviamente el presidente Barack Obama. Están haciendo el saludo vulcano. Y esta persona es muy importante para que incluso pues, Barack Obama hubiera llegado a ser presidente. En la misma época en que se estaba rodando la serie, estaba Martin Luther King haciendo su lucha por los derechos de la raza negra. Ella dijo, oiga, yo me quiero como retirar porque yo me quiero ir con Barack Obama, perdón, con Martin Luther King a luchar por los derechos. Y Martin Luther King la rechazó. Le dijo, no, usted no se retire, usted es muy importante en la serie porque usted está dando un mensaje. Ella en la serie no tenía el típico papel de una persona de raza negra que se muere, no. Ella era profesional en comunicaciones. Ella era la que hacía todo el tema de comunicaciones y de hecho protagonizó un beso con el capitán. Fue el primer beso interracial en la serie. Entonces, todo esto a través de la narrativa nos da un mensaje y ese mensaje se ve reflejado en el diseño de futuros. Y a través de lo que ella realizó en la serie es porque Barack Obama tuvo la posibilidad también de ser presidente. Es entender que a través de la narrativa, de ese liderazgo y ese cambio cultural, nosotros podemos diseñar ese futuro. Si ella hubiera abandonado la serie, posiblemente, no estoy diciendo, no lo sé, pero le hubiera quedado más difícil a Barack Obama ser presidente. Entonces, ahora trayéndolo a nuestro contexto, ¿cuáles son las historias que nosotros nos contamos aquí en Colombia? Tristemente, son este tipo de historias. Sin Tetas no hay paraíso, el cartel, el Pablo Escobar. Y esto también hace parte del diseño de futuros. Así es como nosotros estamos diseñando el futuro. O sea, así es como a través de la narrativa, a través de nuestra cultura, estamos diseñando el futuro. ¿Y esto cómo se ve reflejado en la realidad? Hay un estudio de la OECD que lo hicieron en el 2015 sobre el futuro del trabajo y la educación y realizaron una pregunta a niños entre 9 y 12 años sobre qué tanto usted colabora para resolver problemas de ciencia, lectura y matemáticas, a problemas complejos.
y resulta que Colombia dio negativo. ¿Eso qué significa? Que nosotros somos los más egoístas. Y cuando uno hace un análisis de esto, y uno mira, por ejemplo, venga, ¿quiénes son los primeros? Uno mira Estonia, Nueva Zelanda, Bélgica, Costa Rica, no sé qué, Grecia, Estonia, Portugal, Suiza y Finlandia. Estas personas de acá son las que están en el top, por lo general en los top de innovación, están ahí. Están en el top de innovación. Nosotros, lamentablemente, somos los más egoístas, dimos negativo. ¿Y esto cómo se ve reflejado en nuestras realidades? Pues bueno, aquí les voy a dar unos ejemplos. Nosotros somos egoístas, preferimos colarnos, pero somos egoístas educados. ¿Sí? Hacemos fila para colarnos en Transmilenio. ¿Listo? Les doy otro ejemplo. Esto es, aquí hay un semáforo y hay un puente peatonal. Y uno se pregunta, ¿pero por qué aquí no hay más de 50 metros? Pues porque las personas son egoístas, solamente piensan en ellos y deciden cruzársela a pie. Entonces, ¿qué hicieron? Pues no, pues pongamos un semáforo porque el nivel de accidente está muy alto. Y aquí, esto es en la avenida Circunvalar en Bogotá, y aquí hay la entrada a una universidad. Entonces, el problema no es de estudio. Y les doy un ejemplo que a mí me parece como el más cruel de todo esto. Esos son los Nule, los que se robaron a Bogotá. Esos tipos estudiaron en las mejores universidades, estudiaron en los Andes, en Harvard, y fueron los que se robaron a Bogotá. Entonces el tema tampoco no es de educación, es que somos egoístas, es que pensamos solamente en nosotros. Y de hecho les doy un dato curioso. Kiyo Nole en su tesis de grado, el título fue Responsabilidad social de los negocios, ética y educación. Entonces, ahí se darán cuenta que realmente no se trata de un problema de educación, sino es un tema de cómo somos nosotros. Y esto valdría la pregunta entonces hacernos, ¿cuáles son las historias que nos contamos en nuestras organizaciones? Y cómo a partir de esas historias nosotros diseñamos el futuro. Si ustedes en su organización escuchan esta frase, es mejor pedir perdón que pedir permiso, pues lamentablemente es un reflejo de ese egoísmo. Entonces la pregunta es, ¿qué futuro podemos diseñar desde el egoísmo? Y esto más que cualquier cosa es, y lo quiero enfocar en lo que también dice en el manifiesto ágil. Estamos descubriendo mejores formas de. Y efectivamente, puede que estemos en un contexto complejo aquí en Colombia, pero pues obviamente hay cosas que se pueden ir mejorando. Pero lo principal para eso es volviendo a recordar lo que nos decía Bruce Lee en torno a que debemos agregar nuevas herramientas, debemos salir de nuestra caja, debemos entender que no podemos abordar en un contexto en donde hay egoísmo con nuestras mismas prácticas. Debemos entender que nuestra narrativa y lo que nos contamos importa y que a través de eso diseñamos futuros, que debemos agregar más elementos para no quedarnos en esa cajita, que debemos agregar nuevos aspectos en nuestro mindset ágil como lo vimos, el agregar una perspectiva de futuro, el ver elementos sistémicos, el hablar desde de nuestra narrativa y cambiar las narrativas que nos contamos en las organizaciones para fomentar una cultura y un liderazgo que impulse ese futuro y ese diseño de futuros. Pues no me queda más que decirle y dar un mensaje final en torno a que pues, la intención de esta charla es más de dar respuestas, empezar a generar preguntas, es en abrir conversaciones y en convertirnos catalizadores de nuestra organización en ese diseño futuro, en no quedarnos atrapados en nuestra limitación, sino en realmente en crear y diseñar ese futuro deseable y que nos imaginamos. Eso fue lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por quedarse ahí, por escuchar. Me encantaría seguir la conversación y si alguien lo quiere seguir haciendo, pues yo feliz y encantado de seguir conversando en estos temas. Muchísimas gracias Vamos, por el espacio y la invitación. gracias Luis Miguel. Vamos a dejar en la descripción del video en YouTube, vamos a dejar tus datos, tus redes Claro sociales, que sí. para que todas las personas que quieran seguir conversando puedan hacerlo. Por ejemplo, yo quedé sorprendida de muchas cosas que no sabía sobre la serie. Este saludo no lo había Al solo notado, Volcano. no había notado lo que dijiste. Entonces, espero que nos tomemos un café virtual cuando vaya a Bogotá para que Claro hablemos que un sí. poco más de eso, sobre la cultura y el análisis tan profundo que haces. Personalmente, quiero tener conciencia de cuándo estoy siendo egocéntrica y cuándo sí estoy compartiendo, co-creando, cuando estoy pensando en el bien común y en la sabiduría colectiva. Quisiera finalmente
eh, hablando de transformación digital, ágil y cultural, te voy a hacer sobre cada una de ellas y tú me dices una frase que la relaciones con el diseño del futuro desde nuestras limitaciones. Una palabra o frase. Si te Ok. digo transformación ágil, ¿cuál frase o palabra generaría sobre el futuro? Em, Pasos que me llevan hacia el futuro deseado. Si te digo transformación digital, ¿cómo asociarías con futuro? Herramientas que me llevan hacia el futuro deseado. Si te digo transformación cultural, ¿cómo lo relacionarías con el futuro? Yo lo regresaría como seres humanos que conversan y que crean culturas para un futuro deseado. Finalmente, ¿qué mensaje les darías a las personas que están actualmente ya generando futuros y que están adultos y los que están comenzando? ¿Qué mensaje le darías a cada uno de ellos? Bueno, yo creo que sin importar en el punto en el cual uno se encuentre, siempre hay que tener una visión de futuro optimista, siempre hay que tener una visión del futuro pensando en que es posible llegar allá. Las personas que conocen mucho sobre este tema de diseño de futuros hablan de eso, de tener una visión optimista, sin ser románticos y entendiendo que hay muchos contextos y hay que prepararse para varios escenarios. Así que el mensaje sería, sin importar en el punto en el cual uno se encuentre, es necesario sentarse a pensar y diseñar el futuro que uno quiere y entender que se puede lograr y tomar acción para caminar y transitar hacia ese futuro. ¿Sabes? A mí me queda una frase: co-crear el futuro, co-crearlo Ujú. teniendo en cuenta todo el ecosistema, el entorno, con una mirada sistémica y una mirada global para que genere mucho valor a a todo el planeta, pensando en su sostenibilidad, en su regeneración y en la calidad de vida humana. Eso Así es es. lo que me llevo de lo que me has compartido. Muchísimas gracias. Luis Miguel González en al canal de Alquimia de Transformación Ágil Digital y Cultural. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Luis Miguel. ¿Te puedes Vale, con un despedir? gusto. Vale, chao, muchísimas gracias. Nos estamos hablando. Que esté muy bien. Claro que sí. Nos vemos, Alquimia de Transformación Ágil Digital y Cultural. Te agradece haber visto este episodio y nos vemos en el próximo. Gracias, gracias, Luis Miguel. Chao, que estén bien.